17 horas de vuelo nos permitieron hacer una travesía en el oriente próximo del mundo. Este viaje nos trajo al Estado de Israel, la tierra ancestral del pueblo judío y el hogar de árabes musulmanes, cristianos, beduinos y drusos. 22.000 kilómetros cuadrados de historia y una riqueza cultural que vamos a conocer en este programa especial desde Israel. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv, la principal terminal aérea del país hebreo. Y algo que llama la atención es su riguroso sistema de seguridad, apalancado en la potencia tecnológica que es hoy Israel. Sobre eso consultamos al asesor en seguridad Samuel Yekutieli, un ingeniero venezolano de origen judío que emigró hace algunos años. El país de por sí es un país muy seguro, pero el aeropuerto es la entrada aquí y están todas las medidas para bien. Israel se caracteriza por usar sus sistemas de inteligencia, entonces desde el momento que ya adquiriste el pasaje, que estás en el listado, ya en ese momento se evalúa a los pasajeros. Obviamente hay metodologías, hay perfiles de cierto tipo de pasajeros, hay preguntas locales, hay una cantidad de cosas que se hacen para filtrar y detectar anomalías. Y además de todas las tecnologías que existen, controles fronterizos, cámaras, controles de acceso, pero es un sistema muy complejo que funciona muy bien y que, por cierto, trata de hacerlo lo más fluido posible. O sea, por más que es estricto, okay, pero no es torpe, trata de hacerlo que fluya y que el turista, la gente que pasa por aquí, tenga dentro de lo posible la mejor experiencia. Una vez que entras al país, te vas a sentir seguro, los niveles de impunidad son muy bajos. En Israel lo que predomina es una cultura por la vida. Entonces, todo lo que se hace es para garantizar que ciudadanos tengan una calidad de vida bien. Entonces, se invierte muchísimo en todo el tema de tecnología, en educar a la gente y cuidarnos. Eso es algo fundamental que existe acá. Nuestra visita inicia en la ciudad de Tel Aviv, una metrópolis que resalta de lejos por su dinamismo y la espléndida combinación de lugares de esparcimiento y recreación, arquitectura Bauhaus, modernos centros comerciales, mercados y sus playas de la costa mediterránea israelí. Muy cerca de aquí está una de las instalaciones portuarias más antiguas del mundo. Lo que tenemos al fondo es el puerto más importante de todo Medio Oriente y también de Israel, es el puerto Yafo. Aquí estamos en las cercanías de la ciudad de Tel Aviv, el centro económico del país hebreo. Debido al crecimiento en población que experimentó Tel Aviv y su cercanía con la ciudad de Yafo, para la década de los 50, ambas ciudades se fusionaron en un solo municipio. Ahora ascendemos hasta el distrito norte de Israel para conocer algunos de los lugares donde, según la religión cristiana, pasó Jesús de Nazaret.
y llegamos a Galilea, una extensa región que abraza al lago de Tiberíades, Kineret o simplemente Mar de Galilea. Actualmente es la principal fuente de agua dulce de Israel. Los textos bíblicos presentan a Jesús desarrollando buena parte de la obra de su ministerio, como la sanación de enfermos o la multiplicación de los panes y los peces a orillas de este lago. Avanzamos en la región de Galilea hasta llegar al poblado de Capernaum. En este lado de Israel transcurrió en gran medida la vida misionera de Jesús y fue donde eligió a sus primeros discípulos. En Capernaum también quedan las ruinas de la sinagoga donde el Mesías solía orar y enseñar. Próximo al pueblo de Capernaum, este lugar nos recuerda el Sermón de la Montaña, una de las predicaciones más representativas de Jesús. Se trata del Monte de las Bienaventuranzas. En la actualidad, acá se encuentra una capilla cristiana católica construida en 1938. En este programa especial desde Israel estamos conociendo los lugares de valor arqueológico más importantes de Tierra Santa. Así que también vamos a ver parte de nuestro recorrido por el norte del país, donde existe evidencia bíblica que estuvo el Mesías y pasó gran parte de su vida misionera. Al regreso conoceremos las ciudades donde creció Jesús de Nazaret y visitaremos los lugares más santos para el cristianismo, la tradición judía y el Islam. Llegamos a la emblemática ciudad de Nazaret. Es aquí donde hoy se encuentra la Basílica de la Anunciación, uno de los destinos favoritos de peregrinos. Para la tradición católica, fue en este lugar donde el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que traería al mundo al Hijo de Dios. El lugar de conmemoración actual fue construido en 1969 y en su interior está la Gruta de la Anunciación, cuyas ruinas arqueológicas se cree son los restos de la casa de la familia sagrada. En la Basílica de la Anunciación, los visitantes también pueden apreciar una galería con mosaicos que representan a varias de las advocaciones marianas más icónicas del mundo. Sin ir muy lejos de Nazaret, se puede llegar a una localidad no menos importante en la vida de Jesús. Nos referimos exactamente a Caná de Galilea. Lo que vemos es la iglesia de la boda,
hoy convertida en un lugar de peregrinación donde el cristianismo considera se celebró la boda bíblica en la que Jesús convirtió el agua en vino. Para muchos creyentes, este fue el primer milagro del Mesías. Seguimos recorriendo el distrito norte de Israel. Esta vez arribamos a Yardenit, una de las partes del río Jordán más concurridas. Aunque no se ha verificado que este sea el sitio exacto, se cree que hace más de 2000 años el predicador Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en estas aguas. Y en este momento estamos en un lugar muy importante y significativo para la fe cristiana, es el río Jordán, ubicado en la región de Tiberias, al norte de Israel. Aquí las personas vienen a renovar sus votos de bautismo. La importancia de este río es que es el único río que sus aguas no se bendicen, porque están bendecidas ya por la humanidad de Cristo. Nosotros en nuestra iniciación cristiana, que llevamos adelante con tantísimas comunidades en todo el mundo, terminamos el proceso de iniciación siempre con una peregrinación a Tierra Santa, porque todos hemos sido bautizados de pequeños, pero no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Esto es el principio de una aventura maravillosa, porque Jesucristo, cuando desciende al Jordán a recibir el bautismo del Bautista, de Juan Bautista, va a iniciar su vida pública. Hasta ese momento ha estado escondido, pero a partir de este momento, después de recibir el bautismo, para cumplir toda justicia, subirá al monte de las tentaciones y estará 40 días y 40 noches en oración para entrar en la vida pública. Hay una misión detrás de nuestro bautismo. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo que nos ayude a entrar en la historia, porque el cristiano tiene una misión, que es la de hacer presente en esta generación el amor que Dios nos ha tenido primero. Ya hemos conocido algunos de los lugares donde transcurrió buena parte de la vida de Jesús, pero ¿qué se sabe de su lugar de nacimiento? Para conocer más, descendimos hasta los territorios palestinos de Cisjordania para llegar a la ciudad de Belén. En el interior de la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos que existen, conocimos una cueva en la que resalta la estrella de plata de 14 puntas que marca el lugar exacto en el que nació el Mesías. En esta gruta el silencio es intenso y la energía de sus símbolos puede emocionar a creyentes y no creyentes. Cerca de la Basílica de la Natividad también se encuentran el Templo de Santa Catalina y la Capilla del Campo de los Pastores, donde se conmemora el primer anuncio del nacimiento de Jesús. Llegamos a la gran ciudad de Jerusalén. La capital de Israel es al mismo tiempo la tierra más santa de judíos, cristianos y musulmanes. Se considera
una de las más extraordinarias ciudades del mundo por su diversidad de contrastes. El rey David la fundó hace más de 3000 años y hoy es una metrópolis donde lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo secular se mezclan en armonía. Jerusalén cautiva a sus visitantes, inspirados por el brillo de sus santuarios y el característico color dorado de sus piedras. Apreciarla desde el Monte de los Olivos nos deja ver las murallas construidas por el Imperio Otomano que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. Y es precisamente allí donde entramos para conocer el camino que transitó Jesús con la cruz. Caminamos por la Vía Dolorosa, una calle que es referencia tradicionalmente como la ruta que tomó el Mesías desde su condena hasta su crucifixión. Actualmente quienes la transitan pueden ver marcadas 9 de las 15 estaciones del Vía Crucis. Estas angostas calles nos conducen a la iglesia del Santo Sepulcro. Se trata del lugar de culto más sagrado en el mundo para los cristianos. Según la Biblia, este es el punto exacto donde Jesús fue crucificado. Aquí fue sepultado y a los 3 días resucitó. En este lugar santo se percibe un ambiente difícil de sentir en cualquier otro lado de Jerusalén. El olor a incienso se mezcla con los cantos y oraciones de miles de fieles que visitan el santuario cada año. El templo es administrado por la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa Griega y la Armenia. Seguimos conociendo la ciudad vieja de Jerusalén y llegamos al Muro de los Lamentos. Esta inmensa construcción milenaria es apenas el vestigio del destruido segundo templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para el judaísmo. Más de 2000 años después, para el pueblo judío, el muro occidental es un símbolo de esperanza. Es aquí donde llegan de todas partes del mundo para orar y pedir la venida del Mesías, así como la reconstrucción de su templo. A este lugar santo no solo entran fieles judíos, son miles los visitantes de diferentes religiones y culturas que pasan a contemplar su grandeza. El Muro de los Lamentos deja que muchos también introduzcan sus deseos plasmados en papeles, que luego son enterrados en el Monte de los Olivos. Según los arqueólogos, el tamaño real del muro es de 488 metros, de los cuales solo 60 metros son visibles. La mayor parte de su extensión está bajo tierra. Lo que tienen al fondo es el Domo de la Roca, el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana en el mundo, que está ubicado aquí en el centro del monte del templo para los judíos y el noble santuario de Jerusalén para los musulmanes. Actualmente es uno de los territorios en disputa en esta región de Medio Oriente. El significado de este lugar santo para la fe islámica hace referencia a que el profeta Mahoma, padre de la tradición musulmana, ascendió a los cielos desde la piedra fundacional de este monumento.
En este espacio también se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, muy importante para el Islam. Vamos a continuar disfrutando de este programa especial desde la Tierra Prometida. Al regreso abordaremos el histórico conflicto entre palestinos e israelíes y conoceremos la visión de emprendedores venezolanos residentes en Israel. Uno de los conflictos más largos y delicados de nuestro tiempo, sin duda, es el palestino-israelí, una pugna de origen territorial y religioso que ha marcado serias divisiones en una región caracterizada por la guerra. Las tensiones han escalado en varias oportunidades, mientras que las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes no han logrado sus objetivos. Para los judíos, el conflicto es un conflicto que se puede solucionar a través de la división territorial. Y para los palestinos y para el mundo musulmán hoy, el conflicto es netamente religioso. Cuando vos escuchás lo que dicen las personas en las mezquitas del Aqsa o los lugares religiosos musulmanes, hay una incitación religiosa contra los judíos y se niega cualquier derecho a cualquier territorio independiente para el pueblo judío. Nos vamos acercando a un acuerdo de paz. Porque por un lado la religiosidad, o sea, el radicalismo islámico va en descenso. Y por otro lado, muchos países musulmanes se van acercando a Israel y van haciendo acuerdos como el acuerdo de Abraham. O sea que, si tú lo comparas ahora con hace 30 años, estamos mucho mejor ahora, estamos mucho más cerca. Los palestinos todavía no han dado el paso de reconocer a Israel como Estado independiente, por lo tanto es medio complicado llegar a un acuerdo, pero por otro lado los palestinos tienen dos partes. Tienen al Hamas que gobierna Franja de Gaza y tienen la autoridad palestina que gobierna Cisjordania. Con Cisjordania es mucho más fácil llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Con los palestinos de la Franja de Gaza es casi imposible, porque ahí es totalmente religioso el asunto. Pero el periodismo no escapa de los riesgos que representa esta realidad. El reportero David Cohen nos relata su experiencia cubriendo los enfrentamientos entre el grupo islamista Hamas y las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. He visto la Franja de Gaza cuando todavía se podía ir, cuando estaba bajo la ocupación israelí, después cuando llegaron a Arafat y estaba bajo la autoridad palestina, y después cuando ya entró el Hamas. El cambio allí ha sido grande. Cuando fueron entrando el Hamas y esto, pues empezaron a quitar cines, restaurantes, cosas así, y la vida se ha hecho muy dura. Y también el conflicto se ha vuelto más duro de lo que era antiguamente. Yo pienso que no hay ningún reportaje ni ningún trabajo que valga no la vida, sino ni siquiera que te hieran. Pero a veces no tienes control sobre eso y me ha pasado muchas veces, me ha pasado en el último conflicto que estábamos, no en este, en el anterior, en el penúltimo, cuando lo de los túneles, ya habíamos ido a filmar ahí y nos vieron desde el otro lado, no sabían si éramos periodistas o quién éramos, el equipo, y nos tiraron un mortero y cayeron a 20 metros de nosotros, que tiró al suelo, y tuvimos suerte que no nos pegó de lleno, pero fue al ladito. En 2020, Israel normalizó sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, en el marco de los denominados Acuerdos de Abraham, que en parte han puesto fin a décadas de distancia entre árabes e israelíes por el conflicto con los palestinos. Para el Estado hebreo, el acercamiento con estos países pone de manifiesto que hay un nuevo orden en Medio Oriente. Hay un nuevo campo, un campo de países con líderes que eligieron la paz y la prosperidad y un mejor futuro para las próximas generaciones. Y en el otro lado hay un campo de países que eligieron el conflicto y la guerra y el terrorismo
Y hoy hay otros líderes en el Medio Oriente que nos están viendo y están viendo los acuerdos de Abraham y están decidiendo en qué lado de la historia quieren estar. Si quieren estar con un futuro mejor, una prosperidad y estabilidad regional, o quieren seguir con los conflictos y las guerras y la violencia que existe en esa zona también. La paz es siempre una buena noticia, una buena oportunidad, y creo que los acuerdos de Abraham abren la puerta al liderazgo palestino a tomar esa decisión, a entrar en el círculo de la paz, tomar esa decisión tan importante, porque lo que estamos viviendo en la última década es que los palestinos negaron cada oportunidad de negociar con Israel. Si seguimos con esa historia, no hay ningún cambio. Creo que en el nuevo Medio Oriente hay también una posibilidad para el liderazgo palestino tomar ese paso importante, no solamente para Israel, sino para el futuro del pueblo palestino. Israel es una nación donde diferentes culturas del mundo se encuentran. En nuestro viaje conocimos la experiencia de varios emprendedores venezolanos que vieron en el Estado hebreo una oportunidad de crecimiento profesional y académico. Desde el año 2006 me fui de Venezuela en búsqueda de preparación. Estuve primero en España y después en Marruecos, y ahora acá el hecho de haber estado en esos distintos países y culturas con los musulmanes, árabes musulmanes en Marruecos, aquí en Israel como judía, que conozco bien obviamente el mundo judío, te hace ver y comprender, más aún en la Venezuela donde los judíos, los cristianos y los musulmanes hemos vivido juntos, hemos compartido, hemos tenido negocio, hemos disfrutado de ese país tan maravilloso como es Venezuela. Te hace reflexionar sin duda alguna de lo que aprendíamos mucho en comunicación, de aldea global en la que vivimos, y Israel es un ejemplo sin duda alguna para el mundo entero, y ojalá Venezuela pudiera de alguna manera de nuevo estrechar esos lazos, porque el intercambio tan interesante que hay en todos los aspectos tecnológico y cultural aportaría muchísimo de lado y lado, pero mucho por parte de Israel. Yo le mando a todo ese pueblo venezolano al que tanto quiero esas energías, que salgan adelante. Este es un país que ha salido adelante desde 1948 con esfuerzo, con dedicación. Aquí no hay petróleo, aquí lo que hay es, como dicen en hebreo, sehel, cabeza, inteligencia, ganas, entusiasmo, nunca rendirse. Todo es posible. Le mando todo mi corazón a la gran Venezuela que amo y adoro, de aquí de una venezolana en Israel. Llevo un poco más de 13 años acá en Israel, y la verdad que en estos 13 años que he estado acá he visto también la transformación de Israel durante este tiempo. Un país que, bueno, nació hace 73 años pero con raíces milenarias, y que en estos últimos 73 años ha crecido de forma exponencial, ha convertido diferentes desafíos, diferentes amenazas que tenía en oportunidades de crecimiento, convirtiéndose realmente en una potencia, todo lo que es la tecnología y la innovación, de lado siempre, claro, con el tema del conflicto que tenemos hasta hoy en día, pero intentando siempre sobreponernos a cada dificultad y ayudar a construir un mundo mejor desde este pequeño lugar que es Israel. Creo que Israel está entrando de nuevo en la región como un jugador que puede realmente aportar a la estabilidad, aportar al crecimiento, aportar justamente a esa cooperación para enfrentar juntos los retos. Al fin y al cabo, los retos que tiene Israel en este lugar del Medio Oriente son los mismos retos que hay en Jordania, apenas kilómetros de acá. Israel entiende eso, y como Israel haya resuelto gran parte de esos retos o está trabajando para resolverlos, está en esa cooperación con los países vecinos. En Haifa, la tercera ciudad más importante de Israel, también hay casos de venezolanos que continúan esforzándose en salir adelante. Muy cerca de los icónicos jardines Bahaí, conocimos al venezolano israelí Abraham Eskenazi. Yo llegué en septiembre del año pasado y yo llegué con 17 años. Yo quería hacer ejército, pero necesito 18 años. Tenía que hacer con ese tiempo algo productivo y decidí aprender en los primeros 4 meses, hice un curso de inglés.
aquí en el norte, y después de que terminé eso me enamoré de Israel y yo dije, aquí me quedo, así que vamos a aprender hebreo. Hice un curso de hebreo, un ulpan, y después ya tenía la edad suficiente para poder entrar al ejército, y ahorita ya cumpliendo el sueño. Yo estoy haciendo ejército no solo con israelíes o árabes, también con personas que vienen de Rusia, de cualquier parte del mundo. He conocido países que yo ni sabía que existían y fue una mezcla cultural bastante bonita y vas aprendiendo poco a poco la historia de los demás y quiénes son ellos, qué tal es su país, sus culturas, y es algo que se le agarra cariño y aprecio. En las afueras de Jerusalén visitamos el Hospital Hadassah, hoy uno de los más grandes y completos de Medio Oriente. Allí, el médico venezolano Samuel Moscovici es uno de los rostros más notables. Formado en la Universidad Central de Venezuela, llegó al país hebreo en 2006 para especializarse en neurocirugía. Hoy en día soy el jefe de lo que es base de cráneo aquí del hospital y sigo aprendiendo, no solo aprendiendo, sigo entrenando también. Nosotros entrenamos residentes que vienen y tenemos varios, la mitad eran de Latinoamérica. El hospital yo creo que es un ejemplo de coexistencia. Aquí no existe raza, credo, religión, nacionalidad. Aquí hay un objetivo común que es el paciente, que es la academia, que es crecer siempre. Es un orgullo, otra vez, y siempre uno primero es venezolano, no importa dónde estés, no importa nada. Soy venezolano y sigo preparando arepas en la casa y tengo la foto del Ávila donde siempre subí a hacer ejercicio y me acuerdo siempre de todas las cosas y siempre le hablo también a mis hijos de Venezuela. Entonces eso es muy muy importante porque eso somos nosotros y eso nada lo va a cambiar. Al regreso, nos trasladamos hasta el Yad Vashem en Jerusalén para conocer el museo en conmemoración a las víctimas del Holocausto. Arribamos al Monte del Recuerdo en Jerusalén. En lo alto se ubica el Museo del Holocausto Yad Vashem, un símbolo en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En este lugar reposan las cartas, fotografías y objetos originales de muchas de las víctimas, sumado a los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de la tragedia. Yad Vashem no es solamente un museo, es un centro de educación, un archivo con millones y millones de documentos que hablan por sí solos. Tenemos el Museo de Arte también, y todo es un conjunto de información que una depende de la otra. Es darle el honor a todos aquellos sobrevivientes para que sepan que la historia no se ha olvidado, que no se olvidará y que ellos son el arma principal nuestra para poder testimoniar. Pero lamentablemente los sobrevivientes por ley de vida tienden a irse a un mundo mejor. Y lo que nos quedan son los documentos que hablan. Por eso es tan importante las hojas de testimonio, los documentos que día a día tenemos.
¿Cómo no agradecer, queridos amigos, a todas aquellas personas que arriesgaron sus vidas y la vida de sus familiares, de sus vecinos, por salvar a un judío? Eso no hay palabra, ni forma de cómo agradecer esto. Por eso hoy tenemos con nosotros a un sobreviviente que fue salvado por una familia no judía, él y toda su familia. El señor cuando vio que estaban persiguiendo los judíos en Grecia, dijo al papá de la familia: por favor, si quieren ustedes salvarse, yo los llevo a mi pueblo, que queda al pie del monte Olimpo, Litójoron, y ahí los voy a tener escondidos. Y efectivamente, este niño de apenas 7 añitos con sus familiares se fueron a ese pueblecito. Había un cura, y ese cura era el que venía casi todos los días a visitar la familia. Y había algo en especial en él, que adoptó ese niño para él y le enseñó todos los rezos por si venía a la iglesia, y que lo supiera. El niño se distinguió como tanquista, se casó, tuvo 2 hijos, 6 nietos. Yo soy la mujer más feliz. ¿Sabes por qué? Porque este niño es mi esposo y él ahorita va a venir y os va a saludar. Aquí está mi esposo Mauricio. Una historia conmovedora, y recibimos al sobreviviente de la Shoah, esposo de la señora Perla Hassan, en esta oportunidad. Un placer que nos acompañe. Es un placer para mí. Mauricio, en memoria al cura, ¿tú puedes decir el rezo, por favor? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο επί των ουρανών των άρτων ημών των επίουσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών. Αμήν. Amén, amén. La esperanza nuestra es que lo ocurrido al pueblo judío jamás, querido Joseph, ocurra a ningún pueblo del mundo. Que seamos nosotros que llevemos la bandera que ilumine al mundo para que la justicia se haga, para que la humanidad tome conciencia de que el bien siempre gana a la maldad. El emotivo Museo del Holocausto también alberga el Salón de los Nombres, un monumento de piedra que contiene los nombres y las fotos del pueblo judío asesinado. Al regreso, conoceremos las ruinas arqueológicas de la ciudad romana más importante de Israel y les mostraremos las atracciones turísticas que no se deben dejar de visitar. Amigos, desde la ciudad de Tel Aviv-Yafo continuamos este programa especial desde el Estado de Israel. En esta oportunidad queremos mostrarles más sobre nuestra visita a la nación judía a continuación. Llegamos al poblado de Cesarea. Históricamente, esta fue una de las ciudades orientales más influyentes del Imperio Romano. A orillas del mar Mediterráneo, Herodes el Grande la fundó en honor al emperador César Augusto. Entre sus ruinas arqueológicas se encuentran un particular teatro romano, un acueducto, un hipódromo, una réplica de la piedra de Poncio Pilato y el opulento palacio del rey Herodes. Descendemos al sur de Israel y llegamos a Masada, una de las atracciones turísticas más importantes del país y un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO.
estamos en un lugar, Masada, que significa fortaleza, en el cual estamos en un camino que es central en el mundo entero. Es un lugar comercial importante que une los dos grandes imperios, en el sur con Egipto y en el norte con Siria y Babilonia. Entonces es un lugar, un camino principal, y tenía una carretera que se llamaba la carretera Vía Reyes. Por lo tanto, Herodes se asienta aquí para tener ese control de ese camino importante donde iba a estar el comercio. Podemos ver las construcciones que se encuentran en este lugar, en su gran mayoría son originales de hace 2000 años y se ha reconstruido separándolas con una línea negra. Definitivamente Herodes era un gran arquitecto. La arquitectura que nos dejó aquí, que hasta el día de hoy parte de ella permanece en pie después de 2000 años, si no es un milagro, es algo pues increíble, ¿no? Durante mucho tiempo, esta gran fortaleza construida en medio del desierto fue el último bastión de la resistencia judía contra el ejército romano. Cerca de aquí fueron encontrados unos 3000 fragmentos de manuscritos del Mar Muerto, que datan de hace 2000 años. Estamos ahora desde el punto más bajo de la tierra habitado por el hombre. Se trata del Mar Muerto. El Mar Muerto se caracteriza por tener el agua más salada del mundo. La razón es que está ubicado en una cuenca hidrográfica sin salida. Sin embargo, cada año pierde unos 30 centímetros debido al cambio climático. La directora de la Cámara de Economía Venezolana Israelí y fundadora de Viajes Israel, María Teresa Rosales, ha sido nuestra anfitriona en esta visita a Tierra Santa. Desde el emblemático Muro de los Lamentos nos compartió algunos de los lugares que no se pueden dejar de ver. Realmente para nosotros en la Cámara de Economía Venezolana Israelí y también @viajes.israel es un honor, es una bendición cada año poder visitar Tierra Santa, poder venir a cada lugar que cualquier ser humano quiere conocer, porque aquí convergen las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Entonces es una tierra bendecida y que espera con sus brazos abiertos a católicos, cristianos, musulmanes y judíos. Así que es el centro de la religión mundial. Lo primero es llegar acá, al Muro de los Lamentos, llamado Kotel o Muro Occidental. Este es el lugar más sagrado para la comunidad hebrea y luego de caminar y estar aquí, poner nuestra frente en el muro, sentir esa energía, hacemos toda la parte desde arriba del Monte de los Olivos, donde Jesús fue entregado por Judas a los romanos, y baja y comienza toda la trayectoria que vivió Jesús en ese momento. Cuando fue entregado a los romanos, luego fue puesto en una celda en la casa de Caifás, y de ahí comienza todo su juicio con Pilatos, y finalmente recorre toda la Vía Dolorosa para llegar hasta el Santo Sepulcro, donde está una de las estaciones del Gólgota. Allí muere, y también pueden ver la losa donde Jesús es bajado, envuelto en las sábanas blancas, para después ser colocado en el Santo Sepulcro, lugar que fue colocado el cuerpo de Jesús, pero que después, como todos lo sabemos, Él resucitó. Hoy en día la tumba está vacía. Así que es un viaje maravilloso, transformador, y no me queda más que decirles que tienen que venir alguna vez en su vida para que vivan esta experiencia. Y desde la Cámara Israelí, desde Viajes.Israel, le decimos que con nosotros pueden recorrer toda Tierra Santa con un tour que nunca lo van a olvidar.
Estamos en la ciudad de Tel Aviv, Yafo, a orillas del mar Mediterráneo, con esta vista impresionante y más que agradable. Nos toca finalizar este programa especial de nuestra visita al Estado de Israel, agradeciendo a la Cámara Venezolana de Economía Israelí y también a un recurso humano invaluable, quien ha sido nuestro apoyo en toda esta visita, nuestra productora María Teresa Rosales. A todos ellos nuestro agradecimiento, invitándoles a descubrir Tierra Santa desde el Medio Oriente para toda Venezuela.